Muy buenas noches, ¿cómo están? Ahora puedo decir buenas noches porque con el cambio de horario que tuvimos el fin de semana pasado, ya a esta hora que son pasaditas las 6 de la tarde ya está oscuro aquí y sé que para muchos de ustedes es un poco más tarde, en lugar de ser las 9 allí en Sudamérica son las 10, por lo tanto estamos tratando de empezar lo más temprano posible para que no terminemos tarde. Y bueno, luego vamos a hablar sobre algunos detalles en relación a este cambio de horario, pero ahora vamos a ir comenzando. Y hasta tanto pueda haber allí el grupo que siempre nos acompaña. Hoy vamos a tratar el tema cuando lo muy poco puede ser mucho y analizaremos este tema con el deseo de saber de qué se trata a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a tener una oración para pedir que Dios nos ilumine al hacer este nuevo estudio cuando lo muy poco puede ser mucho. Vamos entonces a hacer esta oración. Querido Padre, te agradecemos por un día más de vida que nos has concedido. Gracias por este momento de reflexión, de estudio, tan oportuno para una noche como las que nos estaremos viendo y como lo venimos haciendo desde hace ya tanto tiempo. Y qué bueno irse a dormir con un pensamiento basado en tu palabra. Ir a dormir con un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, algo que nos ayude a poder descansar mejor y comenzar un nuevo día mañana con más energía espiritual, con más optimismo, con más deseos de encontrar el lado positivo a esta vida. Pedimos tu compañía, pedimos que tu Espíritu nos ilumine al estudiar juntos algo más de tu palabra. Bendice a cada uno de los que se están conectando. Lo pedimos en el nombre de Jesús y lo agradecemos. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con este tema, cuando lo muy poco puede ser mucho. ¿De qué se tratará? Bueno, sin duda que llama la atención el título, pero es bíblico. Todos los títulos que ponemos a los temas se basan 100% en la palabra de Dios. Y les voy a pedir que tomen nota de los pasajes que vamos a analizar. Cuando uno anota, no se olvida. Si uno no anota, pues es fácil olvidarse después. Hasta incluso algunos se olvidan de qué tema se trató. Pero al anotar los versículos, eso es algo muy bueno, porque podemos eh, subrayar esos versículos en la Biblia, algo que yo hago siempre, y por eso eh, puedo aprender muchos textos de memoria, o por lo menos saber aproximadamente dónde están. Es bueno tomarse un tiempo de subrayar los versículos que ustedes escuchan o eh, compartimos aquí, y eso ayuda a que los puedan encontrar más fácil cuando estén queriendo investigar algún tema, ¿no? Así que tomen nota, no se olviden, eso es muy importante. A menos que tengan una memoria poderosa y memoricen todo, no creo, por lo menos ese no es mi caso. Um, Incluso en las hojas vacías de atrás de la Biblia, ustedes han visto que todas las Biblias siempre tienen alguna hoja atrás extra que está en blanco. A mí me gusta usar esas hojas que no contienen nada para anotar, ¿no? Aquí, por ejemplo, por acá, ¿ve? Todo eso son anotaciones, estudios bíblicos, que yo pongo para ayudarme a recordar, memorizar. Aquí hay otra hoja vacía también, donde al lado de ese mapa. Entonces allí coloco un montón de textos bíblicos sobre diferentes temas, y cuando estoy enseñando y me olvido, pues recurro allí. Eh, Así que
usen eso también, es muy bueno. Utilizar esas hojas vacías para colocar allí información valiosa que les puede servir a ustedes y que les puede servir para compartir con otros. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema cuando lo muy poco puede ser mucho. Hemos estudiado hasta aquí bastantes temas. Ya llevamos más de 60, creo que estamos en el tema 63 por allí, o 64. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido? Pero al pensar en este tema, eh, yo me dije, bueno, ¿qué estamos haciendo con todo esto que hemos aprendido? Y eso me llevó a preparar esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Y hay dos actitudes que toda persona puede tener hacia el estudio o la lectura de la Biblia. La primera actitud puede ser entusiasmo, alegría, eh, deseos de aprender más, de vivir con más, eh, o vivir con más armonía con lo revelado, es decir, poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Esa es una actitud. Y esa actitud fue la del profeta Jeremías, por ejemplo, y este es el primer texto que voy a citar, Jeremías 15:16. El profeta Jeremías del Antiguo Testamento, él dice lo siguiente, que luego de leer el mensaje de Dios, la palabra de Dios, eh, dijo así, esto está en Jeremías, repito, 15:16. Cuando me hablabas, le dice a Dios, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. O sea, yo devoraba, dice Jeremías, tus palabras, y eran la dicha y la alegría de mi corazón. Esa es la primera actitud, ¿no? Hay dos clases de actitudes, básicamente, ante la lectura de la Biblia. La de Jeremías dice que él sentía alegría, sentía gozo, sentía ese entusiasmo por ver en la palabra de Dios lo que él pues no conocía. Y si esa es nuestra experiencia, quiere decir que vamos por buen camino, es decir, eh, estamos leyendo la palabra de Dios con tal deseo que eso nos trae alegría al corazón. Ojalá que esa sea la experiencia de ustedes y la mía también. Pero hay otros lectores u oidores de la palabra de Dios que no pasan por esa experiencia. Quizá lo hacen por curiosidad, como pasatiempo o para acumular información, o como cultura general. Y podríamos decir, bueno, no está mal. Sí, no está mal, pero la Biblia no es solamente para cultura general y para eh, satisfacer una curiosidad. La palabra de Dios está escrita para guiarnos, para enseñarnos el camino por el cual nos tenemos que conducir. ¿Para qué? Para que un día podamos llegar a la eternidad. Si es el manual que nos prepara para ir al cielo. Entonces, la curiosidad o la acumulación de conocimiento no es suficiente para ir al cielo, porque la palabra de Dios se tiene que hacer carne en nosotros, ¿sí? Y de esa manera, entonces, le sacamos provecho y de esa manera la palabra de Dios se torna sumamente interesante y transforma la vida. Así que una u otra actitud. La primera, la del profeta Jeremías, ¿no es cierto? De encontrar en ella un mensaje que le causaba alegría, que le causaba gozo. Dice, yo devoraba tu palabra, la comía, ¿no? Eh, porque ese es el efecto que producía en él. O bien, la segunda actitud, que simplemente sea acumular conocimiento nada más. Y eso pues no es el propósito de Dios. La Biblia no fue escrita para ese único propósito. En Isaías 66:2, del segundo texto que vemos, dice allí lo siguiente. El hombre, dice Dios, en quien yo me fijo, es el pobre y afligido que respeta mi palabra. Esto lo dice en la versión popular, en la Reina Valera, la Biblia que
mayormente se usa, dice que Dios mira, pone sus ojos en aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. O sea, no el temblar del miedo, obviamente, sino el respeto por la palabra de Dios. Es decir, que si Dios me dice una cosa, Señor, yo respeto eso que has dicho ahí y pues ayúdame a ponerlo en práctica. Respeto. Y Dios dice ahí a través del profeta Isaías, repito, capítulo 66, versículo 2, el hombre en quien yo me fijo es aquel que es pobre y afligido y que respeta mi palabra. O sea, Dios se va a concentrar en ese tipo de personas, no en aquel que solo escucha o lee por curiosidad, sino aquel que es temeroso de lo que está escrito. Porque lo que está escrito es revelación de Dios, no es revelación humana. Vamos a ver otro pasaje y que se encuentra en primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 23. Bueno, aquí tenemos a Zoila, tenemos a mi querido amigo Ramón. Estoy viendo. Bueno, me alegro que estés allí. Hace un ratito hablé con él y me dio una buena noticia de que está mejor de salud y eso nos alegra mucho. Y él me dijo, agradécele a todas las personas del grupo que están allí por orar por mí. Y Dios está produciendo ese alivio en mi amigo Ramón y nos agradecemos mucho por las oraciones de ustedes, ¿no? Y a Dios, que es el que siempre nos da tantas bendiciones. Así que nos da gusto de que esté Ramón ahí. Yo sé que allá en Sudamérica ahora es un poco más tarde y pues la inmensa mayoría prefirió que sigamos transmitiendo a las 6 aquí, es decir, a las 6 son las 10 allá, eh, pero vamos a tratar de empezar lo más puntuales posible para que no terminemos muy tarde para aquellos que están en Sudamérica, porque no queremos que se vayan a dormir muy tarde. Así que recuerden que el viernes vamos a tratar de empezar a las 6, es decir, 10 en punto allá, y trataremos de achicar un poco los temas, ¿sí? Es el arreglo que hemos hecho, ya que la gran mayoría no aceptó que yo comenzara a las 5 para que sean las 9 allá, sino que les daba lo mismo eh, que empezar a las 6 de vuelta. Así que haremos ese ajuste de empezar lo más puntual posible y de terminar más temprano. Bueno, todo se va acomodando. El texto siguiente está en primera carta de Pedro. Oh, me olvidé de saludar a Carmen, Teresa, Graciela, Octavio y Nelly. Buenas noches. Mi sobrino Sebastián, qué bueno que está allí. A Angélica, Víctor Hugo, Liliana. Qué bueno, Liliana, que estás ahí. Espero que estés también con Jorge, tu esposo. Patricio, qué lindo que se han conectado. También Mario, el hermano de Patricio. Me alegra mucho tenerlos aquí. Nora y Daniel, como siempre, mis alumnos de asistencia perfecta, les digo yo, porque no recuerdo cuándo han faltado. Yo creo que otros también, ¿no? Casi asistencia eh, muy buena. Y qué lindo es porque podemos compartir estos momentos juntos, ¿no? Aunque queda esto grabado, pero lo lindo es estar en directo. Bueno, primero San Pedro capítulo 1, versículo 23. Allí habla de aquellos que toman la palabra de Dios en serio. Y San Pedro dice, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente. O sea, San Pedro dice que el estudio de la palabra de Dios produce un nuevo nacimiento, produce un cambio en la vida de la persona. Y se refiere obviamente a las personas de la primera categoría que analizamos, es decir, de aquellas personas que leen, escuchan, pero atesoran en su corazón la palabra. No, no es que le entra por un oído y le sale por el otro. Esa es la segunda categoría a la cual no deberíamos pertenecer, ¿no? Sino a la primera, a la que realmente ante la cual somos temerosos, porque es Dios que nos está hablando. Es como si lo tuviéramos allí al lado nuestro y nos está enseñando. ¿Qué haríamos nosotros? Prestarle atención, y claro que sí, porque es Dios que nos habla. Bueno, no está Él físicamente presente, pero está a través de su palabra. Así que hagámonos esa idea cada vez que leemos la palabra de Dios. Estamos teniendo un encuentro con Dios. Él no está presente eh, físicamente, pero lo está a través de su Espíritu Santo
y a través de su palabra. Así que tengamos en cuenta eso para que sea más fácil entender por qué debemos leer con temor su palabra. Eh, Otro texto que habla de lo que le pasa a la primera categoría de personas que estudian la Biblia está en Juan 8:32, textos que alguna vez hemos visto. Jesús allí dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Eh? La verdad los va a hacer libres. La verdad de Dios no esclaviza a nadie. El pecado es el que esclaviza, ¿no? La ignorancia esclaviza, pero la palabra de Dios hace libre a la persona. Otro texto está en el Salmo 119, 133. Allí habla de que el estudio de la palabra de Dios es una medicina para el pecado. Allí el rey David dice a Dios, ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine. ¿Eh? Ordena tus pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. O sea, Dios a través de su mensaje bíblico nos va diciendo de qué manera caminar en nuestra vida. Y dice como en segundo lugar David, el rey David, para que el pecado no me domine. Cuanto más recordamos lo que estudiamos en la palabra de Dios, más fácil es dominar las cosas malas, más fácil es dominar el pecado, porque a través del escrito está, podemos taparle la boca al diablo cuando él nos tienta, ¿no? Otra cosa muy bonita que tiene la lectura de la Biblia de la primera categoría, de aquellos que son temerosos y humildes, ¿no? Dice también el rey David en Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y la ley de Dios no solamente son los 10 mandamientos, sino todo lo que hay en la Biblia es ley, ley de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, aquí rey David dice, los que viven conforme a la palabra de Dios les va bien en todo. No hay tropiezo. Puede haber problemas, claro que sí, pero eso no significa un tropiezo, un fracaso para el Hijo de Dios, porque aún en las cosas malas el Hijo de Dios tiene esperanza, sabe que las cosas malas ayudan para bien, como dice Romanos 8:28, ¿no? Los que aman a Dios, dice San Pablo, todas las cosas le ayudan a bien, aún las malas. Y es lo que dice el rey David, que experimentan aquellos que seguían por la palabra de Dios. En el Salmo 119, 11, está muy relacionado con lo que mencionábamos recién. El rey David dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuanto más atesoramos en nuestro corazón los dichos de Dios, o sea, los mensajes de Dios, las promesas de Dios, los consejos de Dios, entonces más nos ayudan a no ofenderlo, no pecar contra Él. Bueno, vamos a ver algo más que tiene que ver con lo que Dios nos promete en su palabra para aquellos que leen con el deseo de atesorar en su corazón sus enseñanzas. Seguridad de encontrar la verdad. Este es un punto clave. Sí, podemos encontrar la verdad que tanto buscamos, porque hay tantas verdades que se predican, pero muchas verdades son incompletas, o bien pueden ser errores disfrazados de verdad. Y hemos visto muchos casos, ¿no? Muchos ejemplos ya. Hay cosas que parecen bíblicas, pero que no son, y que se las da por sentado que Dios las ha dejado en su palabra, y sin embargo no son. Hemos hablado, por ejemplo, del día que se enseña a guardar, es el domingo, pero en la Biblia en ninguna parte dice que hay que guardar el domingo, sino el sábado, pero se lo considera como verdad, y hasta muchos dicen, no, pero está escrito en la Biblia. ¿Dónde? Bueno, debe estar ahí, pero ¿dónde? Bueno, es que a mí me dijeron eso, me predicaron eso, me enseñaron eso. ¿Pero usted lo comprobó? No. Y ese es otro problema. Mucha gente está enredada en el error porque no investiga. Eh, Son como, decía la vez pasada, bebés que esperan que le den allí la comidita en la cucharita, ¿no? Pero alguna vez uno tiene que dejar de ser un bebé espiritual y ser un adulto y comer por sí mismo, investigar. Como hizo Jeremías, comer, devoré la palabra de Dios y fue por gozo y alegría en mi corazón. Pero como la gran mayoría no lo hace, entonces aceptan muchas veces verdades, pero que no son verdades bíblicas, son verdades humanas.
y que obviamente a los ojos de Dios son errores, ¿no? Como dice aquel dicho famoso, un error repetido 1000 veces se convierte en verdad. Tantas veces escuchamos un error que finalmente lo aceptamos como verdad. Y cuando vamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que estamos equivocados. Y ahí nos confrontamos, ¿no?, con la verdad y el desafío de hacer lo que Dios dice o lo que dicen los seres humanos, ¿no? Bueno, solo cité un ejemplo. Hay muchos otros temas que se los considera como verdades bíblicas, pero son simplemente enseñanzas humanas. Ahora, ¿cuál es la seguridad que Dios nos da de que podemos encontrar la verdad y vivir a la altura de la verdad? San Juan 8:32, Nuevo Testamento. Allí Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea, cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, que vendría a ocupar el lugar de Cristo, cuando Él ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos guíe a toda la verdad. No dice a parte de la verdad, ¿no?, sino a toda la verdad. Y luego dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, aún el Espíritu Santo nos enseñará a través de la palabra que Él ha inspirado, nos enseñará las profecías, las cosas que anuncian lo que va a venir a este mundo, y de esas cosas hemos hablado bastante. Ahora, ¿por qué mucha gente no llega al conocimiento pleno de la verdad cuando la promesa es clara? Que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. ¿Por qué hay gente que anda picoteando de aquí para allá y nunca se queda en ningún lado? Bueno, porque no tienen humildad en la búsqueda de la verdad. No son temerosos de Dios, como mencionábamos recién, de la primera categoría de lectores, en este caso la segunda categoría, porque los de la primera sí son temerosos de la palabra de Dios. La segunda categoría es aquellos que solo estudian por curiosidad. Y cuando ven que tienen que cambiar en alguna cosa, pues prefieren seguir practicando lo que ya le enseñaron antes. Eso no es leer con temor, eso es simplemente acumular conocimiento. Pero aquella persona que no pone en práctica lo que Dios le ha dejado revelado allí, pues se está metiendo en serios problemas, ¿no? Ah, por lo tanto, a quienes no llegan a la verdad es porque no son temerosos de la palabra de Dios. Incluso hay muchos que quieren acomodar la palabra de Dios de acuerdo a sus tendencias carnales. Y eso es lo triste. No hay que acomodar a nuestro gusto la palabra de Dios, sino al gusto de Dios. Porque eso es conocer la verdad y la verdad nos hace libres. De lo contrario, estamos siendo esclavos de nuestras propias ideas. Vamos a otro aspecto. ¿Qué Dios pide? Miren, hay un texto que está en el libro de San Lucas, capítulo 13, versículos 24 y 25. Allí los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan a él, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Díganme si esa no es una pregunta que le haríamos nosotros a Jesús también, ¿no? Si estuviese a nuestro lado. Señor, yo quiero saber cuántos se van a salvar, para ver si por ahí estamos adentro o no, ¿no? Y él respondió, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. Ahora, ¿por qué no podrán? ¿Porque es difícil el camino a la salvación? No, no es difícil. El camino está bien preparado para que lo transitemos sin problemas. Lo difícil está acá adentro. ¿eh? Este que está ahí. Que es el corazón, que antiguamente decían que la mente estaba allí, por eso quedó el corazón como si fuera un sinónimo de mente, ¿no? Ah, pero en realidad el problema es ese. Mientras no le damos el corazón a Dios, claro que va a ser difícil entrar al camino de la salvación. Muchos querrán entrar, dice Jesús, tratarán de entrar, pero no podrán. Y no es porque es difícil poner en práctica lo que Dios enseña. La dificultad reside en el corazón endurecido, ese corazón que no se rinde a Dios, que no quiere entregárselo a Dios para que Él lo arregle. Ese es el problema. Otro texto de San Juan, de Jesús en San Juan 14, 23 y 24. Dice Jesús allí, el que me ama obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a Él y viviremos con Él. Miren qué bonito esto, ¿eh? O sea, el que me ama, ahí está, o sea, esa es la clave.
Hay que amarlo. Si yo no amo a Dios de todo corazón, pues, ¿qué interés voy a tener de comprometerme con vivir lo que Él me enseña? Pero Jesús dice, el que me ama, obedecerá mis enseñanzas. Una cosa, el resultado de otra. Mi Padre lo amará, vendré a Él y viviremos con Él. Fíjense qué profundo que es esto. O sea, Jesús quiere hacer su morada en nosotros, pero para que haga su morada tenemos que poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. De lo contrario, no va a estar en nosotros. Y dice luego, el que no me ama, no obedecerá mis enseñanzas. Así de fácil. Las enseñanzas que ustedes han escuchado, dice Jesús, no son mías, son del Padre que me envió. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, miren, yo no les estoy eh, enseñando cosas mías, sino lo que yo les transmito a ustedes es lo que mi Padre me enseñó. Bueno, vamos a ir a otro texto y que está en San Mateo, eh, San Lucas 18, 18 al 23. Esto es un incidente que ya lo hemos leído en otras ocasiones y que viene bien para recordar la importancia que tiene esto que estamos analizando. Cuando, como dice el título, cuando lo poco puede ser mucho. Miren, aquí tenemos un incidente que claramente nos dice lo que realmente quiere decir el título. Uno de los jefes le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Y le dijo a este hombre, ya sabe los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. O sea, Jesús le estaba citando a este joven los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Entonces el hombre le dijo, todo eso lo he cumplido desde que yo era joven. Al oír esto, Jesús le contestó, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. O sea, ¿cuál era la condición para seguirlo a Jesús? Simple. Una sola cosa tenía que hacer, porque todo lo demás parece que estaba bien, ¿eh? Parece que el hombre iba a la iglesia todos los fines de semana, guardaba los mandamientos, pero Jesús le dijo, mira, hay una cosita ahí que no está bien, ¿eh? Era poco, ¿eh? No era mucho, era poco. Tienes que vender lo que tienes y ayudar a los pobres, porque este hombre tenía mucho dinero. Y termina diciendo la historia, oyendo esto, este hombre se puso muy triste porque era muy rico. Ay, ay, ay. Una sola cosa le faltaba. Y por una sola cosa, él se estaba perdiendo la salvación. Porque todo lo demás estaba bien. Digamos que el 90% de su vida cristiana era buena. Pero había una cosa, poquito. Sin embargo, para ese hombre era mucho. Por eso, como dice el título, cuando lo poco a veces puede ser mucho, en el caso de este joven, era mucho dar ese paso de generosidad, compartir su riqueza con los necesitados. Hoy quizá tú te puedas preguntar lo mismo, o le puedes preguntar lo mismo a Dios, y le puedes decir, Señor, mira, yo soy buen cristiano, todo lo que he aprendido de la palabra de Dios en estos meses lo estoy poniendo en práctica, así que voy bien. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú? Y él de repente te puede decir, muy bien, eres temeroso de mi palabra, me amas y me lo estás demostrando. Pero una cosa te falta. Hay un vicio que tienes que dejar. ¿Qué vamos a hacer? Agachar la cabeza y decir, como el joven rico, y se fue. Ay, Señor, dame fuerza porque yo quiero dejar eso. O puede ser que una cosa te falta. No estás guardando los mandamientos que yo te enseñé de mi palabra. Estás siguiendo los mandamientos de la tradición. Bueno, señores, que a mí me enseñaron así, pues ahora yo te pido, si quieres entrar en la vida, quieres alcanzar la salvación, guarda los mandamientos que has aprendido de mi palabra. Esos son los mandamientos que yo te pido. Si me amas, guardarás esos mandamientos. ¿Qué vamos a hacer? Agachar la cabeza y decir, no, yo me quedo con lo que me enseñaron. Tengamos cuidado con lo que vamos a decidir.
Ahora, en Mateo 25, versículo 21, se registra allí lo que Jesús les dirá cuando Él venga a buscarnos. ¿Qué le va a decir a los fieles? Escuchen bien. Les dirá esto: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, ¿sobre qué? Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, que lo que Dios nos pide para nuestra salvación, según lo que ha dejado escrito aquí en Mateo 25, 21, es poco lo que nos pide. ¿Por qué consideramos que es mucho? Volvemos a la raíz del problema. No estamos dispuestos a entregarle el corazón a Dios. Y por supuesto, siempre lo que Él nos pida nos va a parecer mucho. Pero cuando hay amor, entonces vamos a estar dispuestos a poner en práctica lo que Él nos ha enseñado, cueste lo que cueste. ¿No es así? Por eso San Pablo en 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Bueno, el amor hace milagros. Ahora, ¿cuál puede ser el argumento de algunas personas al confrontarse con la palabra de Dios? Y aquí vamos a leer un texto que quiero que presten bien atención. Algunos dicen, bueno, es que si yo pongo en práctica lo que hemos aprendido en estos meses, y me refiero a aquellos que son nuevos en el estudio de la palabra de Dios, no a aquellos que ya tienen años, puede ser que digan, bueno, es que mis amigos se van a burlar, es que mi familia me va a dar la espalda, es que se van a enojar conmigo porque yo cambié de religión. ¿Saben que la religión nunca se cambia? Y ustedes dirán, ¿cómo? No, porque religión quiere decir religar. Es decir, en este caso, religar al hombre con Dios. Y siempre, hayamos estado equivocados antes o no, de alguna manera nos enseñaron de chicos a religarnos con Dios, ¿cierto? Se cambia de religión cuando yo cambio de Dios. Si yo me hago budista, por ejemplo, eso es cambio de religión. Porque ahora ya no adoro al Dios verdadero, sino a otro Dios, un Dios pagano. Lo que se hace con la religión es perfeccionarla. ¿Queda claro? Esa religión que se vivía antes, poniendo en práctica enseñanzas que eran tradiciones de hombres, esa religión ahora, al estudiar la palabra de Dios, se va perfeccionando, se va eh, yendo a un nivel superior. Entonces, eso es eh, lo que las personas que estudian la Biblia deben entender. No están cambiando su religión porque no cambian de Dios. Lo que están haciendo es mejorar su relación con Dios porque ahora lo conocen mejor y están conociendo verdades asombrosas, hermosas, que antes no conocían. Y esas verdades obviamente pueden causar fricciones en la familia, en los seres queridos, en los compañeros de trabajo. Y algunos los pone a tambalear. Y entonces tienen tanto miedo que dicen, no, no, yo no me quiero comprometer porque esto va a causar problemas en mi familia. ¿Jesús sabía eso? Claro que sí. Miren lo que dice San Mateo capítulo 10, versículo 34 al 38. Jesús dijo así: no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que ama a su padre o su madre más que a mí, dice Jesús, no merece ser mío. Esto es duro. El que quiere a su hijo o el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. O como dice en otra traducción, no es digno de mí. Uno de ustedes que está allí ahora conectado, está pasando por esta situación. Exactamente lo que Jesús dijo. Y yo le dije, mira mi amigo querido, ya Jesús lo anticipó. Y está ahí en Mateo 10, 34, 38. Él quiere hacer la voluntad de Dios porque es temeroso de Dios. Está en la primera categoría de estudiantes de la Biblia, aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios, no que estudian por curiosidad o por cúmulo de conocimiento, sino porque quiere hacer lo que Dios manda. Y entonces él está considerado como un enemigo de la familia ahora. ¿Eh? Jesús lo dijo.
que Él no ha venido a traer paz y no espada. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Jesús vino a traer paz y amor. Sí, pero la verdad que Él enseña causa división en los seres queridos. La verdad es la que divide, no Cristo. Cristo vino a traer paz, pero somos nosotros los de corazón duro que provocamos esas divisiones cuando no queremos hacer lo que Dios manda. Entonces, Jesús es claro. Ahora Él dice, si tú amas más a tu familia, a tus amigos que a mí, no eres digno de mí. Si tú amas a tus hijos o tus hijas más que a mí, no eres digno de mí. Es duro lo que dice Jesús, claro, porque Él se merece el primer lugar en nuestra vida. Él es el que nos trajo al mundo. Él es el que pagó el precio del pecado en la cruz, es el que sufrió, que agonizó por nosotros, para que hoy tengamos vida. Si estamos aquí viviendo es porque hace 2000 años atrás o más, Jesús pagó la deuda del pecado por nosotros. Entonces es obvio que Él va a requerir el primer lugar en nuestra vida. No es que debemos rechazar a nuestros seres amados, sino Jesús está diciendo a quiénes tú estás poniendo en primer lugar en tu vida. ¿A lo que creen tus seres queridos o a lo que yo te estoy enseñando? Por eso tenemos que ser valientes. Apocalipsis 21:8. No lo tenía aquí anotado, pero les recuerdo lo que allí dice. Allí San Juan menciona una lista de pecadores que no van a entrar al cielo. ¿Y saben a quiénes pone Dios en primer lugar? En lugar de poner a los homicidas, a los fornicarios, a los hechiceros, en primer lugar dice, los cobardes e incrédulos van derecho a la perdición. ¿Por qué pone a los cobardes? Porque para Dios es peor darle la espalda que un homicida, porque el homicida se puede convertir, puede entregar su corazón a Jesús, puede arrepentirse y Dios puede cambiar su vida. Pero el cobarde no. El cobarde es el que tiene miedo del qué dirán. Bueno, ojalá que no sea esa la situación ni de ustedes ni la mía, ¿no? Recordemos bien lo que Jesús dijo. Tenemos que ponerlo a Él en primer lugar y esperar que por ahí, por querer hacer lo que Él manda, haya algún conflicto, ya sea en la familia, con los amigos, no sé. Son las pruebas que Dios nos pone en nuestro camino para ver si realmente lo amamos de todo corazón o lo amamos de la boca para afuera. Por eso Jesús dijo, entren por la puerta angosta, eh, por la, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Eso está en Mateo 7, 13 y 14. Entren, dice él, por la puerta angosta. El camino que lleva a la perdición es un camino ancho y espacioso. Es decir, el camino de lo fácil, de la no renuncia, del no compromiso, ¿no? El camino ancho. Y por eso la mayoría se va a perder cuando Jesús venga, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Si Jesús murió por todos, pero no todos quieren entrar en el camino angosto, porque les parece que eso es mucho, cuando en realidad es poco. Y para ir al final de este tema, quiero leer la experiencia que tuvo um, un rey llamado Agripa, que lo confrontaba a Pablo en sus dificultades que él tenía como predicador. Más de una vez fue encarcelado, azotado. Sufrió como cristiano, ¿no? Porque los cristianos en aquel tiempo sufrían mucho más que ahora, aunque hay muchos países donde los cristianos están siendo sacrificados y muertos por causa de la palabra de Dios, pero donde están ustedes, donde estoy yo, gracias a Dios todavía hay libertad. Pero esa libertad se va a terminar, lo dice el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, si alguno quiere leerlo después. Dice allí, esto está en Hechos 26, 24 al 28. Diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de San Pablo, Festo dijo a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿No les habrán dicho alguna vez a ustedes eso? Eso que te están enseñando ahí de la Biblia, te están volviendo loco. Miren, ya en el tiempo de Pablo ya era un hecho eso, ¿no? O sea, a él le pasaba. Y el mismo Festo, uno de los gobernadores que lo tenía allí apresado, dice, las muchas letras te vuelven loco, deja de predicar esas tonterías. Pero Pablo se defendió y dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y ahora se dirige al rey Agripa.
¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque él le había estado predicando el mensaje escrito acerca de Jesús del Antiguo Testamento. Y entonces Pablo le dijo a rey Agripa, mira, yo sé que tú crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, y presten atención en esto, por poco me persuades a ser cristiano. Un rey pagano que había escuchado la predicación por parte de Pablo, se conmovió ante la palabra de Dios, parece que tuvo temor al principio de la palabra de Dios, pero en el fondo él se quedó con lo que él creía. Por eso le dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano, casi yo paso a ser parte de tu iglesia. ¿Y cuántas personas hoy, amigos, también por poco se van a perder porque estuvieron a punto de vivir lo que Dios les enseñó? Pero como eran oidores curiosos, aquellos que solo querían acumular conocimiento y cultura general de la palabra de Dios, entonces no llegaron nunca a comprometerse con Dios. Eso poco les pareció mucho. ¿Queda claro? Y qué lástima, Agripa se va a perder. Este rey se va a perder, ¿por qué? Porque estuvo a punto de entregarle su corazón a Jesús, pero no quiso. Triste. Bueno, en Juan 8:51 Jesús dijo, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra, mira lo que viene después, nunca verá muerte. Y ustedes dirán, ah, bueno, pero ¿y si me pasa un accidente y me muero, o una enfermedad, o me muero de viejo? Es que Jesús sabe eso. Cuando Jesús dice nunca verá muerte, está diciendo que el que cree en Él, el que hace la voluntad de Él, aunque esté muerto, ¿de acuerdo? Vivirá. O sea, para Él, los que mueren en la fe de Él, en obediencia a su palabra, para Él es simplemente pasar por un sueño la muerte, porque después de ese sueño, Él los va a levantar. Por eso dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, es decir, nunca verá la muerte eterna, porque hay dos formas en que Dios define la muerte en la Biblia, la muerte del sueño y la muerte del no volver a vivir, la muerte de morir para siempre. A esa muerte se está refiriendo Jesús cuando dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte, es decir, la muerte eterna. ¿Qué pasaría si Jesús hoy se sentara a nuestro lado y nos enseñara su palabra? Porque vamos a poner ese ejemplo y con esto terminamos. Porque leemos este libro, ¿no es cierto? Aprendimos muchas cosas. Pero ¿qué pasaría que si en lugar de estudiar este libro, Jesús estuviese a nuestro lado enseñándonos su palabra? Les pregunto, ¿les enseñaría algo diferente a lo que hemos estudiado en todos estos meses? ¿O les enseñaría lo mismo? Ya ustedes tienen respuesta. Obviamente, nos enseñaría lo mismo porque hemos aprendido que este libro es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a decirle al Señor Jesús, bueno, qué lindo lo que me has enseñado, lo voy a poner en práctica porque te amo? Y claro que haríamos eso. Ahora, ¿por qué no haríamos eso cuando estudiamos lo mismo que Él nos diría, pero a través de la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Miren lo que dice Jesús en Juan 10:16. El que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, o sea, a Dios el Padre. O sea, ustedes me están oyendo ahora a mí. Y Jesús dice que es como si lo oyeran a Jesús. No lo digo yo, lo dice Él. Yo soy un instrumento humano, soy un pecador por el cual estoy transmitiendo una verdad de Dios. Alguien lo tiene que hacer. Y si no lo hago yo, dice Jesús, las piedras van a hablar, pero alguien va a hablar de mí. Entonces le digo, Señor, no, úsame a mí, a pesar que soy débil, imperfecto, úsame. Y entonces aquí Jesús dice, el que a ustedes oye, ustedes me están oyendo a mí, Jesús dice, a mí me está oyendo. ¿Queda claro? Y el que a ustedes rechaza, si ustedes, por ejemplo, rechazan los mensajes que les he enseñado, Jesús dice, a mí me está rechazando. No lo están rechazando a Rubén. ¿Queda claro? Y el que me rechaza a mí, dice Jesús, está rechazando al Padre. Así de simple, ¿no?
Jesús dice en Juan 14, 23 y 24, el último texto. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermosa experiencia, ¿no? Vivir con Jesús entronizado en el corazón. Porque Dios está en su trono en el cielo, pero también quiere tener un trono en tu corazón y en el mío. Quiero preguntarte en esta noche, ¿quisieras entregarle el corazón a Jesús? ¿Quisiera hacer de cuenta que Jesús ha estado a tu lado enseñándote tantas cosas bonitas a lo largo de estos meses? Y decirle, Señor, ayúdame a poner en práctica tus enseñanzas. Ayúdame a no tener miedo al qué dirán. Ayúdame a ser fiel, incluso hasta la muerte. Porque Él nos ha prometido que el que guarda su palabra, pues nunca verá muerte, sino que tendrá la esperanza hermosa de la vida eterna. Que la decisión de ustedes y la mía esta noche sea vivir conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Que lo poco que Él nos pide nunca nos parezca mucho. Porque si nos parece mucho es porque nos falta desarrollar nuestro amor por Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a amarlo. Y entonces, eso que nos parece mucho va a resultar poquito, ¿sí? ¿Cuán poco nos va a costar o nos cuesta hoy la salvación? Eso diremos en el cielo. Qué poco que nos costó llegar aquí. Qué poco. Tan poco. Por tantas maravillas que Dios está preparando para nosotros, ¿eh? Bueno, ojalá que esto nos ayude a tomar en serio todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a ver si tienen algún pedido de oración. Aquí veo muchos saludos y qué bueno que estén ustedes compartiendo algún mensaje. Bueno, Raquel Medina dice que está teniendo problemas con la transmisión, no escucho ni veo. Bueno, ahora luego dice ahora sí. Bueno, parece que algún problema de allá. Aquí miren, me acercó los pedidos de oración. Julio dice, tus palabras me recuerdan el día de mi conversión. Había escuchado el Evangelio, pero no tomé la decisión de aceptar a Jesús. Pensaba volver en otro momento, pero me sucedió algo inesperado. El Señor habló a mi corazón, no permitió que me retire de aquel lugar sin mi decisión de recibirlo como Salvador. Me habló de tal manera que Él me decidió, o sea, me ayudó a tomar la decisión. Si me retiraba de aquel lugar con solo el conocimiento, quizá no hubiese vuelto nunca más. Prácticamente me obligó, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, con sus palabras a tomar la decisión más importante de mi vida, recibirlo como único Salvador. Gracias, pastor, por hacerme recordar con tus palabras aquellos momentos. Bueno, qué lindo poder compartir esos testimonios, ¿no?, tan alentadores. Bueno, vamos entonces a leer estos pedidos de oración. Aquí Ramón, mi querido amigo, vamos a seguir orando por su salud para que Dios siga haciendo un cambio en su cuerpo. Teresa, una cirugía que va a tener en un ojo de cataratas, va a ser operada el viernes. Vamos a orar por eso y también por su esposo Orlando, su salud. Zoila, por la recuperación de Oscar. Oscar es un miembro de una de las iglesias que atiendo y hoy fue operado de sus rodillas. No sé si de una o de las dos, porque tenía problemas en las dos. También quiero que oremos por Casia, una jovencita de 16 años que tuvo una operación muy importante esta mañana. Se está recuperando bien. Vamos a seguir orando por ella. Ya lo puso aquí Miriam. Y Angélica por su hijo Darey. Vamos a orar por su hijo, jovencito de 13 años que tiene también un problemita de salud. Bueno. Creen que Casia es hija de Casia. Bueno, aquí me pide Miriam que aclare, Casia es hija de Basti y de Denis, ¿sí? Es la que tuvo esa intervención. Y me está diciendo que el que va a ser operado del ojo es Orlando. Bueno, menos mal que la secretaria me aclara para
no cometer errores. Bueno, vamos entonces, queridos amigos y hermanos, a tener en cuenta estos pedidos de oración y sobre todo pedir a Dios que nos ayude a ser fieles a su palabra, ¿sí? Que seamos temerosos y humildes de corazón cuando recibimos su mensaje en nuestro corazón. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por este momento que hemos compartido juntos. Gracias por tus enseñanzas tan claras, tan hermosas. Ayúdanos, Señor, a ponerlas en práctica, a vivirlas de acuerdo a como tú nos enseñas, como si tú estuvieses a nuestro lado enseñándonos lo mismo, que nos comprometamos contigo, no con las filosofías humanas, no con las tradiciones de los hombres, sino con el escrito está, para que podamos de esa manera vivir en libertad, con alegría, con felicidad y estar preparándonos así para ese día glorioso cuando vengas a buscarnos. Te queremos pedir por la salud de Ramón, te agradecemos primero porque él se siente mejor, te pedimos que lo sigas ayudando a mejorar y a sanar de esa enfermedad tan delicada que tiene. Bendice también a su esposa María. Teresa pide por la cirugía de su esposo Orlando en el ojo. Rogamos que dirijas esa operación para que todo sea un éxito. También pedimos por la recuperación de nuestro querido hermano y amigo Oscar, que fue hoy intervenido en sus rodillas para poder solucionar ese problema grave que él tenía. Ayúdalo, Señor, a recuperarse bien, así también por esta jovencita Casia. Te damos gracias porque todo ha salido bien. Te rogamos que le ayudes a recuperarse satisfactoriamente y también pedimos por Darey, por este jovencito que ha tenido algunos dolores muy fuertes en su cabeza. Rogamos que pongas tu mano poderosa en él para que pronto esto pase. Gracias por haber estado con nosotros y si algún pedido quedó pendiente, Señor, rogamos que lo atiendas conforme a tu voluntad. Lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, les recuerdo una vez más que el viernes volveremos a transmitir a la misma hora de siempre, a las 6, pero trataremos de empezar más puntuales, ¿no? A las 6 para que no se les haga muy tarde a los que allí en Sudamérica nos están siguiendo y allá es a las 10 de la noche. Así que traten de estar allí a las 10 en punto, aquí a las 6, para que eh, no terminemos tan tarde, ¿sí? Bueno, que Dios me los bendiga y que ponga en el corazón de ustedes el deseo, y en el mío también, obviamente, de poner en práctica las hermosas enseñanzas que están en el manual que nos dice de qué manera podemos llegar al cielo, ¿sí? Que Dios me los bendiga, les mando un abrazo y que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Cuídense, hasta luego.